Antes de tomar su lugar, quiero que pueda abrir su Biblia conmigo. Y pueda abrirla en Primera de Reyes, capítulo 18. No sé, mientras estábamos adorando, vino esta imagen a mi corazón. ¿Cuánta gente hoy no puede tener un culto como tú y yo lo tenemos a tanta libertad? Que puede estar en este momento escondido, pero tú y yo podemos tener libertad para adorarlo. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 17. ¿Están ahí? Primera de Reyes 18, 17. Vamos a leerlo por un momento. Del 17 hasta el versículo 39. Dice así: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿tú eres el que turba a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues, y ahora congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Y entonces dijo: désenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtelo en pedazos, y póngalo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré abajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Versículo 38, leamos todos juntos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña
las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Dale un fuerte aplauso a Dios esta mañana y di: Jehová es Dios. Voltea con la persona que tienes a un lado, hazle algunos ojos, dile: qué bueno que estás aquí, qué bueno verte aquí. Sonríele aunque no te vea con el cubrebocas y dile: qué bueno que estás aquí. Y toma por un momento tu lugar. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? Dígame que llegó de mañana y se despertó temprano, pero hoy tiene todo en su corazón para poder adorar a Dios y poder declarar que Él es Señor, Él es Jehová. Amén. Estamos cerrando el tema de atmósferas. Diga conmigo: atmósferas. Una vez más, diga conmigo: atmósferas. Una vez más, diga conmigo: atmósferas. Y durante este tiempo que se ha predicado, creo que hemos aprendido que una atmósfera tiene la capacidad de producir algo o hacer que algo muera. ¿Sí o no? Di conmigo: la atmósfera tiene la capacidad de hacer crecer algo o hacer que algo muera. Uno de los más ejemplos que ponemos y que enseñamos es cuando tú compras una fresa y tú la tienes en tu casa. Una de las cuestiones que todos nosotros debemos o sabemos que tenemos que hacer es que nosotros debemos desinfectar esa fresa, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y cuando nosotros tenemos esta fresa y nosotros la podemos meter en el congelador, cuando nosotros la metemos en el congelador, por causa de la atmósfera que está ahí, es un hecho que todas las bacterias que están ahí mueren por la atmósfera que está en ese lugar. Y cuando tú la sacas, puedes aún así, sin lavar, comerla, porque la atmósfera de ese lugar mató todas las bacterias. ¿Me está entendiendo? La atmósfera tiene la capacidad de poder producir algo o de poder hacer que algo muera. Di conmigo: la atmósfera de Dios tiene la capacidad de hacer crecer en mí todo lo necesario y de también hacer que en mí muera todo lo que no sirve. Di conmigo: la atmósfera tiene la capacidad de hacer crecer en mí todo lo necesario, pero también tiene la capacidad de matar en mí lo que nos sirve. Por eso, a mayor tiempo de relación con Dios, hay muchas más cosas de Dios que crecen en mí y muchas cosas de mí que tienen que morir. ¿Me está entendiendo? Entre más relación, más tiempo paso con Dios, más puedo generar una atmósfera correcta en mi casa. Lo que tiene que crecer en mí va a crecer, y lo que tiene que morir en mí también va a morir. No somos del tipo de iglesia que decimos tienes que adorar y tienes que buscar a Dios, porque eso es lo que hace un buen cristiano. Somos del tipo de iglesia que entendemos que cada vez que adoramos a Dios, cada vez que buscamos a Dios, estamos formando la atmósfera correcta para que lo que tiene que crecer en mí crezca, pero también lo que tiene que morir en mí muera. ¿Me estás entendiendo? Así que la Biblia nos enseña que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y dice que tiene que formar y tiene que colocar y tiene que crear la luz y tiene que crear el ambiente propicio para que lo que tenga que crecer, crezca. Porque cuando la atmósfera es la atmósfera correcta, cuando la atmósfera es la atmósfera propicia, lo que tiene que crecer va a crecer en el orden correcto.
Y si todo está alineado y si todo está creciendo, el único trabajo tuyo es aprender a gobernarlo. Vuelvo a decirlo. Cuando ha crecido, cuando está preparado, dice la Biblia que Dios formó la atmósfera correcta, puso el medio ambiente para que esa atmósfera produciese lo que tuviese que producir, y entonces introduce al hombre y le dice: tú señorearás o gobernarás sobre eso. Quiere decir que si tú tienes la atmósfera correcta y está creciendo algo en tu vida, Dios te está bendiciendo, Dios está poniendo de su presencia y de su espíritu, pero también te está llevando a lugares que no pensaste que te iba a llevar, pero Él lo está haciendo crecer. Tu trabajo es ser un buen gobernador de lo que Dios te está dando. ¿Sí o no? Señor, ¿por qué me estás dando este negocio? Hijo, es que tú estás propiciando la atmósfera correcta. Tu adoración está llegando al cielo. Tu adoración está transformando. Tu adoración está haciendo que en ti esté creciendo lo que tenga que crecer. Déjame decirte una cosa: el trabajo que vas a hacer o lo que te toca hacer a ti es aprender a gobernar lo que está creciendo. Hijo, no te llamé para que tu trabajo te gobierne a ti. Te llamé para que tú gobiernes sobre tu trabajo. No te llamé para que el recurso gobierne sobre ti. Te llamé para que tú gobiernes sobre el recurso. ¿Me estás entendiendo? No te llamé para que cosa creada te gobierne. Te llamé para que tú gobiernes sobre lo creado. Por eso en estos días, en estos meses y en estos próximos años, Dios puede abrir en tu vida nuevas oportunidades. Porque no estamos en este lugar limitados por lo que puede estar alrededor. La Biblia dice que entonces Dios dijo. Y cuando Dios dijo y cuando Dios habló, había suficiente potencial en su palabra para poder generar y crecer y hacer lo que tenía que hacerse en ese lugar. Quiere decir que tu gobierno no está sustentado por lo que tú puedes hacer. Tu gobierno está sustentado por lo que Dios puede hacer. Escucha. Cuando una persona quiere tomar una posición de gobierno, generalmente lo que hace es tener propuestas y entonces empieza a hablar de lo que haría si estuviera en ese lugar. ¿Sí o no? Lo que llamamos promesas de campaña. ¿Sí o no? No me dejes solo aquí. Cuando hacen promesas de campaña, están hablando de lo que podrían hacer, pero no tienen toda la seguridad que lo pueden hacer. Pero están hablando de lo que podrían hacer. La diferencia con un hijo de Dios que gobierna es que él no habla de lo que podría hacer en esa posición. Él habla de lo que Dios podría hacer con él y cómo Dios lo puede llevar a ese lugar. Alguien que no conoce a Dios podría prometer muchas cosas, pero alguien que conoce a Dios sabe que dentro de sí hay lo suficiente para que Dios pueda cumplir lo que una vez dijo. Si Dios te va a promover, es porque Él puso suficiente de Él en ti para que puedas gobernar de acuerdo a la palabra que Él soltó para tu vida.
No de acuerdo a la promesa que tú puedas hacer a la gente, sino de acuerdo a lo que Dios ya dijo que tú tenías que hacer para este tiempo. ¿Me estás entendiendo? Entonces no haces la promesa: si yo fuera el director de esta empresa, entonces yo cambiaría las cosas. Tú sabes que la posición no te da esa facultad. Es lo que hay dentro de ti lo que te puede llevar a promocionarte a tal grado que cuando llegues a ese lugar no es por las promesas de lo que puede hacer, sino por lo que ya hiciste en privado. David no dijo: si yo fuera rey, dame ovejas, y ahí tú vas a ver cómo yo bajo la presencia de Dios, y la atmósfera que se forma en ese lugar es tan preciosa que lo que tiene que crecer va a crecer. No busco la posición. La posición llega cuando yo entiendo que soy alguien que puede producir, y en su momento Dios me promociona, porque Él sabe que en el lugar donde yo esté, la atmósfera correcta va a permanecer. ¿Estamos hasta aquí? Yo sé que te estás preguntando: ¿y en cuándo vamos a empezar a hablar de Elías? Solo quiero asentar el principio. Si dentro de ti hay lo suficiente para poder decir a Dios: el lugar donde tú me pongas y donde yo esté, el lugar de mi trabajo, el lugar de mi casa, yo entiendo que lo primero que tú hiciste fue formar una atmósfera. Y cuando tú formaste una atmósfera, lo que tenía que crecer empezó a crecer. Y después nos dijiste: entonces es tiempo de gobernar sobre lo creado. Quiere decir que Dios ha puesto pasos para tu vida. Dios ha dicho: este es el tiempo en el que tienes que formar una atmósfera tal en tu casa que cuando la gente en medio de tu familia pueda entrar, lo que tenga que ser formado pueda ser formado. Pueda ser formado amor en medio de esa atmósfera. Pueda ser formado respeto en medio de esa atmósfera. Pueda ser formada relación de Dios en medio de esa atmósfera. Pueda ser formado, porque escucha una cosa: porque si lo que tiene que crecer va a crecer, un día lo único que te va a tocar a ti es aprender a gobernar eso. Gobierno no es control. Gobierno es usar correctamente lo que Dios ya hizo crecer para ti. ¿Me estás entendiendo? Es administrar de manera correcta lo que Dios ya ha puesto en tus manos. Resultado de la atmósfera que estás formando en tu casa, resultado de la atmósfera que estás formando en tu trabajo. Tú puedes estar en tu trabajo y estás en medio de tu cubículo, y tú le puedes decir a tus compañeros: no sé ustedes, pero yo voy a llegar a las 7:45, aunque entre nosotros entramos a las 8. Pero de 7:45 a las 8 yo voy a tener un tiempo para orar y adorar a Dios. Si tú quieres, puedes venir conmigo. ¿Me estás entendiendo? ¿Qué estás haciendo? Vas a escuchar de parte de los demás: este cuate está loco. Pero vas a entender de ti que tú lo que estás haciendo es cambiando la atmósfera. Ay, no, es que este lugar, la atmósfera que está en este lugar es tan pesada que cualquiera que llega aquí empieza a hacer tranzas. Pero di conmigo: tú, como hijo de Dios, cargas la capacidad de poder cambiar la atmósfera. La atmósfera que está alrededor no determina lo que tú puedes hacer, porque como hijo de Dios sabes que somos cambiadores de atmósferas. Ya se me está acabando el tiempo y apenas voy en la introducción. Señor,
Cuando tú entiendes este principio, entonces sabes que en cualquier lugar, cuando tú generas una atmósfera, sabes que eso va a propiciar el clima correcto, y el clima correcto va a propiciar lo que se necesita para que tú puedas tener un correcto gobierno. No te vas a dar cuenta, pero en el primer momento van a decir: este cuate, cada vez que ponemos algo en sus manos, él sabe administrarlo de la manera más correcta. ¿No sería mejor colocarlo en medio de esta posición? ¿Me estás entendiendo? No es resultado de lo que tú puedes prometer, es resultado de lo que Dios ya está haciendo contigo. No estamos buscando una posición, pero la posición es inminente cuando sabes que algo está creciendo y eres buen administrador de lo que Dios te ha dado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Entiende? Así que en medio de este tiempo que leímos en la Biblia, dice que hubo un rey llamado Acab. Di conmigo, Acab. Y Acab tiene a su cuidado al pueblo de Israel. Pero dice la Biblia que él tomó a la ligera la palabra de Dios y se alejó de Dios. Di conmigo, cambió la atmósfera. En automático, cuando cambia la atmósfera, dice la Biblia que Elías tiene que acercar, y como un ejemplo para que nosotros entendiésemos que cuando nosotros nos alejamos de la atmósfera correcta, en vez de que algo se produzca para bien, lo que viene es tiempo de sequía. Y Elías tiene que soltar una palabra y decir: no lloverá durante un tiempo. No porque Dios no quiera bendecir ese lugar, sino porque el tipo de gobierno que está en medio de ese lugar, lo que está provocando es sequía. Di conmigo, está provocando sequía. ¿Está provocando qué? Sequía. Tus respuestas en medio de los momentos son lo que hace o que construyas atmósfera correcta o que construyas una atmósfera incorrecta. Es cuando estás con tus hijos y tienes en medio de esta situación las deudas, o puedes tener en medio de esta situación cosas que te estén afectando. Es la respuesta que des en ese momento lo que construye una atmósfera. Puedes desquitarte con tus hijos, pero lo único que sabes que vas a provocar es sequía en ellos. O puedes adorar a Dios y saber que lo que vas a producir en ellos es un fruto correcto. ¿Cómo estás respondiendo a los momentos que estás viviendo? Es cuando estás en medio de tu trabajo y alguien te dice: haz esto, esto que es chueco, nadie se va a dar cuenta y vas a ser bendecido. Y entonces tú dices: sí, es posible, no creo que alguien se dé cuenta porque esto es por debajo del agua. Pero lo que no sabes es que tu respuesta puede traer tiempo de sequía para ti, o puede traer tiempo de lluvia. ¿Qué estás respondiendo? ¿Qué tipo de atmósfera estás construyendo? Di conmigo, yo no nací para construir atmósferas que formen sequías. Yo nací para construir atmósferas que traigan lluvia y que pueda crecer lo que tenga que crecer. Dios me escogió para traer una atmósfera en un tiempo de sequía. Dios me escogió para traer una atmósfera correcta y que la lluvia del cielo caiga y haya bendición. Aquí está Elías. Elías sabe que su palabra tiene peso y él tuvo que anunciar que venía tiempo de sequía a causa de lo que estaba respondiendo Acab.
Acab podía haber decidido seguir a Dios. Iba a experimentar lluvia, pero decidió ir en pos de otros dioses, y lo que estaba experimentando es sequía. Así que usted lea el pasaje. Dice la Biblia que Acab se acerca y le dice: eres tú el que ha traído tantas cosas al pueblo de Israel. Y Elías le dice: no, mijito, no te equivoques. No soy yo, es tu respuesta. Yo no soy el que está trayendo esto al pueblo. Eres tú con tu respuesta. Decidiste ir en pos de dioses ajenos y le diste la espalda a Jehová tu Dios. Ustedes tienen que leer la historia, porque ustedes saben que Acab se casa con una de las mujeres que más persiguió a los profetas de Dios, Jezabel. Y de todos los profetas que había en Israel, había muchos que estaban escondidos en cuevas y había muchos que habían muerto a causa de Jezabel. Di conmigo: se generó una atmósfera de sequía que estaba dando muerte a los hijos de Dios. Porque hay cosas que en el ambiente, en la ciudad, en tu trabajo, se han formado con la única intención que lo que Dios puso en ti muera. Pero di conmigo: pero soy hijo y soy cambiador de atmósferas. Y donde quiera que yo vaya, la presencia de Dios va conmigo. Y donde quiera que yo esté, por causa de Él, la presencia de Dios está conmigo. Él camina conmigo y hay una atmósfera que está cambiando. Así que Él se tiene que acercar y Él le dice: ay, sí, tú eres el que está trayendo. Y Él le dice: no, eres tú. Es más, te voy a dar una orden. ¿Quién se atreve a darle una orden al rey? Solo aquel que es respaldado por alguien más grande. Dijo: tú no vas a poner las condiciones. Las condiciones las voy a poner yo, porque el que me respalda es más grande que tú. ¿Me estás entendiendo? Tú decidiste ir en pos de otros dioses, pero yo no me he apartado de la palabra y no me he apartado de Dios que me sustenta. Así que tú no vas a poner las condiciones en medio de su pueblo. El que pone las condiciones es Él. ¿Me estás entendiendo? Generaste una atmósfera que está matando a los hijos de Dios. Pero te digo que el día de hoy vamos a demostrar quién es Dios. Oh, Señor. ¿Puedes seguir conmigo? ¿Están aquí? ¿Están aquí? Y conmigo: Dios me llamó. Dios puso en mí lo necesario para cuando tenga que presentarme con el rey, Él pueda saber que Dios me respalda. Él puede saber que Dios está conmigo. Él puede saber que Él está conmigo y cargo yo presencia de Dios. Así que se acerca, dice la Biblia, y entonces tiene que hacer el ejercicio. Dice la Biblia que Acab, por cuanto sabe que Dios lo respalda, no titubeó y llamó a los 400 profetas y 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Y cuando llegó en medio de ese lugar, cuando estuvo en medio de ese lugar, él dice: yo sé que solamente queda un profeta en medio de esta tierra, y hay 850 profetas aquí que no sirven a Dios. Pero cuando tú cargas presencia de Dios, cuando tú eres un cambiador de atmósfera, no necesitas más que uno para vencer a 850.
Se necesita uno con toda la capacidad y todo lo que hay en Dios en ti para tener una grande victoria. Dios no necesita multitudes, necesita uno que lo ponga en primer lugar. ¿Me estás entendiendo? Hay 850, pero hay uno que sirve a Dios. Lo que quiere decir que por cada 850, si se levanta un hijo de Dios, ahí hay victoria. No solo eso, están esos 850 y está el pueblo de Israel que está titubeando entre si sigue a Dios o sigue a Baal. Así que el profeta de Dios tiene que hacer una pregunta: ¿hasta cuándo va a claudicar? ¿Hasta cuándo tu pensamiento va a estar dividido en dos puntos? O sirves al Dios de dioses o sirves a Baal. Vuelvo a decirlo: o sirves al Dios de bendición o sirves al Dios de sequía. Tú decides, pero no te quedes a la mitad. O sirves completamente a Dios o sirves completamente a Baal. Porque Dios no es un Dios de la mitad. Dios es un Dios que pide todo. Porque Dios es un Dios celoso. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo? Así que le dice: ¿hasta cuándo? Y esta es la respuesta que le da al pueblo de Israel. Di conmigo: no dijo nada. Yo creo que lo que más le dolió a Elías es que no les secundara la voz y dijeran: yo voy a servir a Jehová, sino que el pueblo se quedó callado. Pero di conmigo: en tiempos donde se han generado atmósferas diferentes, donde se han levantado ideologías que quieren matar a los hijos de Dios, quedarse callado no es una opción. Di conmigo: quedarme callado no es una opción. Si Dios me trajo a este lugar, si Dios me puso en medio de esta ciudad, es porque Él puso una palabra en mí que tiene que ser hablada. Hay una atmósfera del cielo que tiene que ser transformada. ¿Estás aquí? Métele punch, amigo, que quiero que cerremos con fuerza. Di conmigo: yo soy un cambiador de atmósferas. Yo soy un cambiador de atmósferas. Donde otros ven terror porque estaban matando a los hijos de Dios, yo estoy viendo la oportunidad de abrir mi boca. No por lo que yo puedo hacer, sino por lo que Él puede hacer. Escucha, Elías no dijo lo que él podía hacer, dijo lo que Dios podía hacer. No dijo: yo voy a sacar fuego de mis manos. Dijo: el fuego descendería del cielo. No habló de lo que él podía hacer, habló de lo que Dios podía hacer en medio de ese momento. Así que tiene que poner este ejercicio y decir: vamos a hacer este asunto. Tú has levantado altar para tu Dios, y ese altar está generando una atmósfera de sequía. Pero déjame decirte una cosa: mi Dios forma en su altar una adoración tan perfecta que lo imposible es posible, que milagros suceden y fuego del Dios puede descender hasta esta tierra. Entiéndeme en este punto cómo está Elías. Elías dice: haz lo que siempre has hecho, que yo voy a hacer lo que sé hacer, y vas a ver quién es Dios. Solo quiero que sepas que cada vez que puedas mirar mi vida,
Puedes mirar la vida de Dios ahí, porque Él está conmigo. Que te levantes en medio de tu trabajo, que te levantes en medio del lugar donde estés y puedas decirle: solo mira, no es mi capacidad, es lo que Dios puede hacer cuando yo hago las cosas de manera correcta. Usted no está aquí esta mañana. Dice entonces que Elías hace 3 cosas, y me voy a apurar que me quedan 9 minutos. Dice que Elías hace 3 cosas. Lo primero que hace, di conmigo, le dice al pueblo: acérquense. Dile a la persona que tienes a un lado: acércate. Dile a la persona que tienes a un lado: acércate. Una vez más, dile a la persona que tienes a un lado: acércate. ¿Quieres mirar el fuego de Dios? Acércate. Vuelvo a decirlo: ¿quieres ver milagros de Dios? Acércate. ¿Quieres ver lo que Dios puede hacer? Acércate. No vayas allá, acércate aquí. ¿Me estás entendiendo? Porque entre más lejos estés, menos posibilidad hay de ver. Pero si estás cerca, es seguro que vas a ver la gloria de Dios. Dile: acércate. Acércate. Si tienes que empezar a dejar algunas cosas, es necesario, porque yo quiero estar cerca. Si por un tiempo estuve alejado, di conmigo: yo no quiero mirar lo que Dios hace desde lejos. Yo quiero sentir el calorcito de su fuego. Yo quiero sentir lo que Dios puede hacer. Di conmigo: me he de acercar. Di conmigo: me he de acercar. Di conmigo: me he de acercar. Si hemos tenido un tiempo de ayuno y oración, di conmigo: es porque yo quiero estar cerca. Si tenemos tiempo de adoración a Dios, es porque yo quiero estar cerca. Di conmigo: Elías dijo: acérquense. Pero dice entonces que también lo siguiente que hizo fue reconstruir el altar dañado de Israel. Escucha, el altar es muy simbólico, porque en el altar se pone el sacrificio. ¿Está aquí? Y no sacrificas lo que no vale, sacrificas lo que es importante. Dice la Biblia que nosotros somos como sacrificio vivo delante de los ojos de Dios. Escucha: sacrificio vivo delante de los ojos de Dios. Escucha de nuevo: sacrificio vivo delante de los ojos de Dios. Quiere decir que cuando yo en mi casa reconstruyo el altar, lo único que estoy diciendo, el mayor sacrificio, el mayor testimonio, la mayor adoración para generar la atmósfera correcta, ese soy yo. Una vida conforme al corazón de Dios. El mayor sacrificio que puede darle a Dios no es mi recurso. El mayor sacrificio que puedo dar a Dios es yo vivir una vida de integridad delante de su presencia. Di conmigo: voy a reconstruir. Una vez más, voy a reconstruir. Una vez más, voy a reconstruir en mi casa lo que el enemigo quiso destruir. Voy a reconstruir ese altar. Y el mayor sacrificio que la gente va a ver en mi trabajo, ese soy yo. El mayor sacrificio que mi familia va a ver en mi casa, ese soy yo. El mayor sacrificio que la gente va a ver en mi negocio, ese soy yo. Porque yo quiero ser como aroma fragante delante de la presencia de Dios, para que haya una atmósfera que envuelva, y lo que tenga que crecer tiene que crecer. Estoy terminando. Diga gloria a Dios. Yo sé que ya tiene hambre.
se queda con cara de ¿qué está diciendo el pastor? O espero Dios le esté hablando a su corazón. Dice la Biblia entonces que él tiene que tomar 12 piedras también y tiene que ponerlas en el altar. Porque si tú estás cerca de Dios, porque si el altar está reconstruido, porque si un sacrificio vivo eres tú, lo que se anuncia es que un gobierno perfecto se está estableciendo. ¿Me estás entendiendo? Hay algo que Dios está haciendo en mi vida. Hay algo que Dios está transformando en mi vida, porque Dios lo estableció en estos procesos y Dios puso esto en mi vida. No estoy buscando a Dios en las mañanas por buscar a Dios en la mañana. Estoy entendiendo que la atmósfera que está formando está generando el clima correcto, que está produciendo las cosas correctas para que un día yo pueda gobernar lo que tengo que gobernar. Porque Dios no me llamó para ser cola, me llamó para ser cabeza. Pero si voy a ser cabeza, quiero gobernar bien las cosas que Dios pone en mi mano. Un correcto gobierno requiere de presencia de Dios, por eso estoy cerca. Un gobierno correcto requiere de un testimonio perfecto, por eso he puesto el altar, para entender que mi testimonio es mi mayor adoración. Pero también puse piedras para poder testificar que el gobierno de los próximos años va a ser representado por hijos de Dios. Vuelvo a decirlo, el gobierno de los próximos años va a ser representado por hijos de Dios. Los próximos grandes empresarios van a ser hijos de Dios. Los próximos personas que hagan actividades sociales van a ser hijos de Dios. ¿Y por qué no? El próximo presidente podría ser un hijo de Dios. Los mejores gerentes, los mejores directores son aquellos que han dicho: yo no quiero estar lejos de Dios, yo quiero estar cerca. He restaurado el altar porque sé que mi testimonio es la carta de presentación de Dios en esta tierra. Pero también estoy anunciando que el gobierno que viene para este tiempo, a pesar que la atmósfera ha querido matar todo, es de los hijos de Dios. Dice entonces la Biblia, y déjame terminar, porque este es un ejercicio profético de lo que viene para este tiempo. Porque si la iglesia se está acercando, porque si la iglesia está reconstruyendo el altar y tú estás siendo un testimonio claro a la gente de quién es Dios, lo que está sucediendo es que se anuncia un gobierno correcto en medio de una región, pero tiene que ser acompañado con milagros de Dios. ¿Me estás entendiendo? Señor, hemos generado la atmósfera correcta y en medio de este lugar están creciendo cosas. Familias están siendo bendecidas, familias están creciendo, familias están teniendo en sí lo necesario para que puedan hacer, porque ellos entendieron que no es un tiempo de estar alejados, es un tiempo de estar lo más cerca posible. Es un tiempo de reconstruir ese altar y poder ser testimonio fresco. Pero también estamos anunciando el próximo gobierno de esta tierra será encabezado por hijos de Dios. Quiere decir que en este tiempo que estamos viviendo, aún de crisis, no está determinado por lo que la gente dice ni lo que se está moviendo alrededor, sino por la palabra que Dios puso en ti, que va a producir lo que tiene que producir por la atmósfera que estás generando. La gente puede decir: la atmósfera que hay en este lugar es un tiempo de sequía, pero tú puedes decir: mi Dios me dio la capacidad de poder hablar, porque no me voy a quedar callado. Y cuando yo hablo, cuando yo adoro, cuando yo busco a Dios, lo único que va a producir en mí es lo necesario. Y cuando tú piensas que vas a tener escasez, lo que está produciendo en mí es el mayor tiempo de bendición para poder bendecirte. ¿Me estás entendiendo?
Pastor, este es el peor escenario para levantar un proyecto. Es decir, sí, si crees solamente en lo que dicen afuera, pero si crees en lo que Dios puso en ti, este es el mejor momento, porque la gente va a saber que no lo hiciste tú, lo hizo Él. Señor, y entonces tiene que tener una oración. Y entonces Elías tiene que orar al cielo y decir: Señor, mira, en medio de este lugar, esta iglesia ha preparado lo necesario y está en medio de este lugar, y tú tienes que decirle a Dios: Señor, yo he preparado lo necesario, me he acercado con mi familia, he levantado el altar, y entiendo que tenemos que ser un testimonio vivo. Pero no solo eso, estamos anunciando el gobierno que viene para esta tierra. Señor, quiero hacer una oración, y si tú te manifiestas, y si tú traes de tu gloria, de tu presencia, y si tú traes un avivamiento, y si tú bendices las casas de una manera especial, no quiero que lo hagas para mi beneficio, quiero que lo hagas para que ellos sepan que tú eres Dios. Así que Elías tiene que tener una oración y decirle: Señor, el fuego no es para que ellos vean que yo tengo poder, el fuego es para que ellos vean que tú en mí y yo en ti. Y cuando tú y yo hablamos, y cuando tú y yo expresamos, y cuando yo invoco tu nombre, tú puedes hacer milagros en medio de esta tierra. Es aquella familia que dice: mira, voy a orar por ti, va a descender fuego del cielo. Es más, ese fuego va a quemar lo que no sirve. Pero déjame decirte una cosa: vas a experimentar la mejor temporada de tu vida. Y sin que tú te lo digas, Él va a voltear y va a decir: es verdad, Jehová es el Dios. No buscamos a Dios por buscar a Dios. No nos acercamos a Él por acercarnos. Somos bendecidos en este proceso, pero no lo buscamos por su bendición. No hacemos las actividades como las que se hizo el sábado por hacerlas. No vamos y entregamos juguetes a un lugar, o bendecimos una comunidad por bendecirla. Sabemos que en medio de lo que nosotros hacemos, el fuego de Dios va a descender. ¿Me estás entendiendo? Porque Dios no te llamó para construir atmósferas de sequía, te llamó para construir atmósferas que produzcan. Fuego del cielo descendió, la gente miró, y todos aquellos que estaban levantando una voz en contra de Dios, su voz se apagó. Pero la voz de un hijo de Dios se levantó. ¿Me estás entendiendo? Poder encontrar entonces una iglesia en medio de este lugar que pueda decir: no vine hoy a las 9 de la mañana solo por venir a las 9 de la mañana. Vine a las 9 de la mañana porque entiendo que el lugar que nos toca es un lugar de gobierno. Pero si he de gobernar, quiero gobernar conforme a su corazón. Así que si vengo a la iglesia, no vengo para ver qué es lo que sucede, vengo porque sé que si yo adoro a Dios, cosas van a suceder. Si yo invoco el nombre de Dios, fuego de Dios va a descender. El mejor tiempo de avivamiento está, y no es para que nosotros nos gloriemos de nuestros propios logros, sino para que sepamos que la gracia de Dios es tan perfecta que se va a manifestar con tanto poder, solamente para que la gente sepa que el Dios al que adoramos es el Dios verdadero. Amén. Oh, Señor. Quiere decir que al menos en los próximos 5 minutos yo tuviese que tener esta expresión, porque esto es lo que yo voy a declarar en las próximas semanas o en el próximo mes. Señor, mi adoración, Señor, mi canción, Señor, mi testimonio, Señor, mi vida misma, solamente están anunciando la atmósfera que se está haciendo, lo que se está produciendo, pero el gobierno que se anuncia.
Dile por un momento: Señor, yo quiero levantar mi voz esta mañana.